Ait Ben Haddou es uno de los casares más antiguos que datan del siglo XVII-XVIII, aunque mucho tiempo antes, desde el siglo XI, se conoce que hubo asentamientos aquí. Esto era un lugar de paso de los nómadas que venían haciendo algunas rutas del desierto hacia Marrakech para transporte de especias, oro y demás, y paraban. Al final se terminó formando una ciudad porque estos nómadas decidieron asentarse aquí y les venía muy bien pues a todas las caravanas de paso porque tenían hasta granero y demás. Al cambiar sus tiendas de lana por construcciones más sólidas, se protegían de los ataques enemigos y de las inclemencias del tiempo. Desde esta perspectiva vais a poder ver cómo se accede a Ait Ben Haddou. Hay como una especie de riachuelo, que ahora estamos en abril y todavía hay agua, pero si venís en verano pues lo encontraréis seco totalmente, y vais a encontrar tres puentes. Un puente como tal, que es el puente nuevo, que es el del fondo de allá, que simplemente tendréis que caminar, o bien una especie de puentecitos hechos con sacos sobre el agua que podéis cruzar tranquilos, no perderéis el equilibrio y ya podréis acceder. A partir de ahí vais a encontrar tres entradas en la misma muralla. De esas tres entradas, solo en una podréis entrar de forma gratuita, que es la del centro. En las otras dos os van a cobrar con la excusa de que hay que pasar por una casa. Dentro de la ciudad amurallada encontraréis algunos alojamientos, pero si venís con maletas un poco pesadas, va a ser un poco complicado porque no se puede acceder en coche. Entonces lo mejor es quedarse en esta zona de aquí detrás, que veis que hay varias construcciones, son hoteles en la ciudad nueva. Nosotros nos hemos quedado justo ahí, tienen parking, lo dejáis ahí y ya cruzáis andando, que es 1 minuto. Estamos callejeando ahora por las callecitas del casar de Ait Ben Haddou, que por cierto su nombre proviene de la primera tribu que lo pobló, que se llamaba Haddou, y Ben significa hijos de. Aquí, aparte de perderse por las laberínticas calles, aunque es más fácil orientarse de lo que parece porque tenéis que seguir unas flechas que os irán indicando el sentido de la visita, podéis ver varias tiendecitas de artesanía y demás, y luego podréis entender un poquito la estructura de lo que era la ciudad. Había una parte pública donde tenía la escuela coránica, plazas y mezquita, y una parte privada donde estaban las casas y las casbas como tal, que son los palacetes. Algunas de las casas bereberes se pueden visitar por 10 dirhams, que serán al cambio 1 euro más o menos. Ya hemos llegado a la parte más alta de Ait Ben Haddou. Desde aquí vais a tener una panorámica muy bonita y vais a poder apreciar muy bien los diferentes puntos de los oasis que rodean a esta casba, este casar en medio del desierto. La verdad que el paisaje merece la pena. El esfuerzo tampoco es tanto, o sea, a lo mejor en unos 20 minutos con calma, parando a hacer fotos y tal, subís desde la parte más baja hasta la cima. Así que nada, calzado cómodo, agua, e intentad venir en los meses que no haga mucho calor, aunque estamos a mitad de abril y estamos con una ola de calor, así que no es garantía segura. Eso sí, en invierno hasta llega a nevar. Calculad unas 2 horas para visitar la ciudad con calma, tomar vuestras fotos e incluso tomaros algo en alguna de las terracitas con vistas. Y recordad que si decidís visitar Ait Ben Haddou por libre, vais a necesitar alquilar un coche, porque aunque hay un autobús que llega hasta aquí, os va a costar 5 horas más un taxi, así que no merece la pena venir en transporte público. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.